Tengo 19 años y hace apenas unos meses empecé la universidad en Argentina. A veces me miro al espejo y todavía me siento como una nena jugando a ser adulta, pero la realidad es que me fui a vivir sola, estudio una carrera que siempre soñé y, en teoría, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Digo en teoría porque si estoy escribiendo esto ahora es porque algo dentro mío todavía no termina de acomodarse. Decidí contar esto hoy porque anoche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi departamento pensando en todas las señales que ignoré. Sé que suena exagerado, pero siento que si no lo saco de adentro me va a seguir pesando. No se lo conté a casi nadie. Mis amigas saben una versión resumida, la que me deja mejor parada. Pero la verdad completa, esa me la guardé por vergüenza. Y creo que ya es hora de admitir lo que pasó, incluso lo que hice yo. Cuando entré a la facultad estaba emocionada, pero también perdida. Primer año, gente nueva, profesores que no conocía, la presión de no querer fallar. Venía de una relación del secundario que terminó mal y yo me prometí que esta vez iba a ser distinta, que no me iba a enganchar con cualquiera. Quería enfocarme en mí. En mis estudios. En mi independencia. Pero claro, una cosa es lo que una planea y otra lo que termina haciendo. A él lo conocí en una juntada después de clases. Era mayor que yo, tenía 24, ya estaba recibido y trabajaba. Eso me impresionó. Me hablaba con seguridad, pero sin ser arrogante. Me preguntaba cosas sobre mí y parecía escuchar de verdad. Me acuerdo que pensé, qué alivio a alguien que no está jugando a hacerse el interesante. Me hacía sentir vista. Y yo necesitaba sentir eso más de lo que estaba dispuesta a admitir. Desde el principio fue atento. Me escribía buenos días, me preguntaba cómo me había ido en los parciales, me mandaba mensajes de voz largos contándome su día. Nunca me dejó en visto. Siempre estaba disponible. Si yo le decía que me sentía estresada, aparecía con un café en la puerta de la facultad. Si tenía un mal día, me llamaba hasta que me quedara dormida. Yo sé que suena perfecto, y en ese momento eso era lo que yo creía, que había tenido suerte. Mis amigas me decían que tuviera cuidado por la diferencia de edad, que a veces los chicos más grandes saben exactamente qué decir. Yo me reía. Pensaba que estaban exagerando. Él nunca me dio motivos claros para desconfiar. Bueno, no claros. Había pequeñas cosas que me hacían ruido, pero yo misma las apagaba en mi cabeza. Por ejemplo, nunca podía ir a su casa. Siempre había una excusa, que estaba desordenada, que su primo se estaba quedando unos días, que estaba arreglando el baño. Al principio me parecía normal. No todos quieren llevar a alguien a su espacio tan rápido. Yo intentaba ser comprensiva. Me decía que estaba bien que cada uno tuviera sus tiempos. También evitaba que subiera fotos con él. Decía que no le gustaba exponer su vida privada, que prefería mantener lo nuestro solo para nosotros. Y yo, que siempre fui bastante reservada, pensé que eso era hasta romántico. Me hacía sentir especial, como si lo nuestro fuera algo distinto al resto. Pero había momentos en los que veía que si subía historias saliendo con amigos, etiquetando lugares, mostrando su día, y ahí algo me apretaba el pecho. Me acuerdo de una vez en particular. Estábamos en un bar y le pedí sacarnos una foto. La tomó, sonrió, me abrazó. Pero cuando la quise subir, me dijo bajito, mejor no, sí. Después te explico. Nunca me explicó nada. Y yo tampoco insistí. Me tragué la incomodidad porque no quería parecer intensa. No quería arruinar lo que teníamos por algo insignificante. Lo peor es que en el fondo, había una voz que me decía que algo no cerraba. No era algo concreto, era una sensación. Como cuando sentís que te están mintiendo pero no podés probarlo. Yo la ignoré. Me repetía que estaba siendo paranoica por experiencias pasadas, que no todos eran iguales, que tenía que aprender a confiar. Y así pasaron las semanas. Cada vez me enganchaba más. Me acostumbré a sus mensajes, a su presencia constante, a sentir que alguien me elegía todos los días. Creo que ahí estuvo mi error, necesitaba tanto esa confirmación que dejé de cuestionar lo que me incomodaba. Hasta que una noche, mientras miraba su perfil y veía que otra vez no había rastro de mí en su vida, sentí algo que no había sentido antes. No fue celos. No fue enojo.
Fue curiosidad mezclada con una sospecha que ya no pude ignorar, y esa fue la primera vez que pensé en hacer algo que cambiaría todo. Esa noche me quedé mirando su perfil más tiempo del que me gustaría admitir. No estaba buscando nada en concreto, o al menos eso me repetía. Solo quería entender por qué me incomodaba tanto no existir en su mundo público. Scrolleaba sus fotos, sus historias destacadas, los comentarios de otras chicas que le ponían corazoncitos que, según yo, no significaban nada. Pero algo me apretaba el estómago. Intenté hablarlo con él al día siguiente, pero lo hice a medias. Le dije que a veces me sentía rara con el tema de las redes. Se rió suave, me acarició la mano y me dijo que yo pensaba demasiado, que él era así con todo el mundo, que su vida privada no se negociaba. Me miró fijo y agregó que le gustaba lo nuestro justamente porque era tranquilo, sin presión. Y yo asentí. Siempre termino asintiendo cuando no quiero quedar como la exagerada. Pero después empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, cuando estábamos juntos y le llegaban mensajes, giraba apenas el teléfono. No lo escondía de manera obvia, pero lo inclinaba lo suficiente como para que yo no pudiera leer nada. Si yo le preguntaba quién era, respondía rápido, demasiado rápido, un compañero del trabajo, mi prima, un amigo. Siempre alguien distinto. Siempre algo lógico. Y yo me sentía ridícula por desconfiar. Hubo una tarde que me marcó más de lo que quise admitir. Estábamos en mi departamento viendo una serie, y su celular empezó a vibrar sin parar. No era una llamada, eran mensajes seguidos. Él suspiró, dijo que era un pesado del laburo, y se levantó al baño con el teléfono en la mano. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, escuchando el sonido del agua correr aunque sabía que no estaba usando el inodoro ni la ducha. Sé que suena mal, pero me quedé en silencio intentando captar si hablaba con alguien. Me sentí horrible por eso. Nunca fui esa chica. Cuando volvió estaba más serio. Me besó como si nada y cambió el tema. Yo intenté seguir la corriente, pero algo en su expresión me dejó inquieta. Era como si hubiera una parte de su vida que yo no podía tocar, una puerta siempre entreabierta que él se encargaba de cerrar justo cuando yo me acercaba. También empezó a haber pequeños cambios en cómo me hablaba. Seguía siendo atento, sí, pero a veces desaparecía horas sin avisar. Después volvía con un perdón, estaba a full, y yo aceptaba la explicación sin cuestionar demasiado. Me decía que trabajaba, que tenía responsabilidades, que no podía estar pendiente del celular todo el día. Y yo quería ser comprensiva. No quería convertirme en alguien demandante. Lo que más me confundía era que cuando estábamos juntos todo parecía real. Me abrazaba fuerte, me decía que le gustaba estar conmigo, que yo era distinta. Me miraba de una forma que me hacía creerle. Y entonces mi cabeza se dividía en dos, una parte que sentía que algo no cerraba, y otra que pensaba que estaba arruinando algo lindo por miedo. Empecé a observar cosas que antes no veía. Noté que nunca subía historias cuando estaba conmigo, pero sí cuando salía solo o con amigos. Si yo subía algo donde apenas se veía su mano o su espalda, me pedía que lo borrara. Decía que no quería que lo etiquetaran, que prefería evitar comentarios. Yo lo hacía, aunque cada vez me costaba más. Una noche le pregunté, medio en chiste, si escondía algo. Se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Después sonrió y me dijo que era una paranoica adorable. Me dio un beso en la frente y cambió de tema. Yo me reí, pero por dentro me quedó esa pausa, ese microsegundo antes de responder. No sé por qué, pero ahí sentí un frío raro. Mis amigas empezaron a preguntarme por qué nunca lo conocían. Siempre había una excusa, que estaba cansado, que tenía que madrugar, que ya tenía planes. Yo lo defendía. Decía que no era muy sociable, que prefería planes tranquilos. Pero en el fondo me dolía que no quisiera mezclarse con mi mundo. Y entonces pasó algo que terminó de encender una alarma que ya no pude apagar. Una madrugada me desperté y vi que estaba en línea. No era raro que estuviera despierto tarde, pero cuando le escribí, no respondió. Se quedó conectado varios minutos y después se desconectó. A la mañana siguiente me dijo que se había quedado dormido temprano. Sé que puede parecer una tontería. Sé que nadie está obligado a contestar al instante. Pero fue la primera vez que sentí que me estaba mintiendo en algo concreto, aunque fuera mínimo.
Y en lugar de enfrentarlo, me quedé callada, acumulando dudas como si fueran pruebas que todavía no sabía usar. Esa sensación empezó a crecer. Ya no era solo una incomodidad pasajera, era una espina constante. Cada vez que su celular vibraba, cada vez que evitaba una foto, cada vez que cambiaba de tema demasiado rápido, algo dentro mío se tensaba. Y una noche, cansada de sentirme loca por sospechar sin fundamentos, tomé una decisión impulsiva que en ese momento me pareció inofensiva, pero que iba a abrir una puerta que ya no podría cerrar. Esa decisión fue crear una cuenta falsa. Todavía me da vergüenza admitirlo porque nunca me imaginé haciendo algo así. Siempre critiqué a las chicas que stalkeaban o armaban perfiles truchos para probar a alguien. Me parecía tóxico e innecesario. Y sin embargo ahí estaba yo un martes a la 1 de la mañana, eligiendo una foto cualquiera de Pinterest, inventando un nombre y una edad apenas menor que la mía. Me repetía que solo lo iba a usar para sacarme la duda, que si no respondía, borraba todo y listo. Cuando terminé de armar el perfil, me quedé mirando la pantalla como si fuera a explotar. Me temblaban las manos. Pensé en cerrar todo 1000 veces. Pero la sensación de estar siendo engañada era más fuerte que mi orgullo. Le mandé una solicitud. Tardó menos de 10 minutos en aceptarla. Ahí sentí el primer golpe en el pecho. No me siguió desde su cuenta principal enseguida, pero aceptó. Y a los pocos minutos subió una historia. Algo simple, una foto de su escritorio con una frase tipo modo productivo. Yo sabía que era una indirecta absurda, pero lo sentí como si estuviera actuando. Como si estuviera mostrando una versión de sí mismo para alguien que no era yo. Esperé un rato antes de escribirle. No quería parecer desesperada. Le respondí a la historia con algo neutro, un comentario liviano. Pensé que no iba a contestar. Pero contestó. Rápido. Demasiado rápido. Con un jajaja, ojalá fuera tan productivo, y un emoji que nunca me mandaba a mí. Sé que parece mínimo. Un emoji. Pero yo conocía su forma de escribir. Conmigo era correcto, atento, hasta un poco formal. Con esa cuenta empezó a usar un tono más suelto, más coqueto. Me preguntó qué estudiaba, de dónde era, si vivía sola. Yo le respondía cosas inventadas, pero muy parecidas a mi realidad, como si quisiera tentarlo a decir algo que lo delatara. Cada mensaje que llegaba me revolvía el estómago. Parte de mí quería que dejara de contestar, que demostrara que yo estaba equivocada. Pero no pasó. Esa misma noche me dijo que le parecía interesante, que tenía buena vibra. Yo leí eso y me quedé dura. A mí nunca me dijo algo así tan directo. Conmigo todo había sido más gradual, más cuidado. Al día siguiente actué normal cuando lo vi. Me abrazó, me preguntó cómo estaba, me habló de su trabajo. Yo lo miraba intentando encontrar alguna señal de culpa en su cara. Pero no veía nada. Era el mismo de siempre. Y eso me descolocaba más. Porque mientras me daba un beso en la frente, horas antes le había estado coqueteando a otra persona que en realidad era yo. Esa doble realidad empezó a afectarme. Vivía pendiente del celular. Si me escribía desde su cuenta real, yo le contestaba como siempre. Pero al mismo tiempo esperaba que le escribiera a la cuenta falsa. Y lo hacía. Cada noche, casi como una rutina. Me mandaba mensajes más largos, más personales. Me contaba que estaba soltero hace un tiempo, y que le costaba encontrar a alguien con quien conectar de verdad. Cuando leí eso sentí que me faltaba el aire. Yo estaba saliendo con él. Yo existía. Y sin embargo, en su narrativa para esa otra chica, yo no estaba. Me repetí que quizás no lo veía tan serio conmigo. Que tal vez para él lo nuestro no era formal. Pero entonces, ¿por qué conmigo hablaba de planes, de viajes, de cosas a futuro? Empecé a sentir que había dos versiones de él, y ninguna coincidía del todo. Una noche decidí ir un poco más lejos. Desde la cuenta falsa le pregunté si estaba conociendo a alguien. Tardó en responder. Esos minutos fueron eternos. Cuando finalmente llegó el mensaje, decía que había salido con alguien hace poco, pero que no era nada serio, que no estaba cerrado a otras posibilidades. Me quedé mirando esa frase como si me hubiera insultado. No era nada serio. Eso era yo. Yo era alguien hace poco.
Y lo peor es que al día siguiente me escribió desde su cuenta real diciéndome que me extrañaba. Ahí empecé a sentir que estaba perdiendo el control. No sabía cómo reaccionar. Si lo enfrentaba, tenía que admitir lo de la cuenta falsa. Si seguía callada, iba a seguir leyendo cosas que me iban a destruir. Me sorprendí a mí misma revisando horarios, comparando momentos en que estaba en línea en una cuenta y en la otra. Me estaba volviendo obsesiva, lo sé. Pero necesitaba entender hasta dónde llegaba la mentira. Y como si eso no fuera suficiente, una madrugada desde la cuenta falsa me dijo algo que me dejó helada, que había tenido relaciones complicadas antes, que a veces las chicas se enganchaban más de lo que él quería, que por eso ahora prefería ir despacio y no prometer nada. Yo sentí que me estaba describiendo sin saberlo. Como si ya estuviera preparando el discurso para cuando decidiera soltarme. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cada palabra, en cada gesto, en cada vez que me pidió borrar una foto. Empecé a atar cabos que antes había dejado sueltos. Y por primera vez, en lugar de sentir solo sospecha, sentí miedo de lo que podía llegar a descubrir si seguía tirando del hilo, pero aún así, no pude detenerme. No pude detenerme. Aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando un límite, la otra ya estaba demasiado involucrada como para frenar. Desde la cuenta falsa empecé a hacer preguntas un poco más directas, siempre disfrazadas de curiosidad inocente. Le pregunté cuánto tiempo llevaba soltero. Me respondió que casi 2 años. 2 años. Yo llevaba saliendo con él casi 3 meses. No era una relación de años, lo sé, pero tampoco era algo casual de una semana. Leí ese mensaje varias veces. 2 años. Me quedé helada. Pensé que quizá para él lo nuestro no contaba. Que tal vez no éramos nada oficialmente. Pero en mi cabeza empezaron a aparecer escenas, cuando me presentó como la persona con la que estoy saliendo frente a un conocido suyo, cuando me dijo que no veía a nadie más, cuando me pidió exclusividad sin usar esa palabra exacta. Todo eso ahora se sentía borroso como si hubiera sido un montaje. Esa misma noche decidí ir más lejos, aunque me temblaban las manos. Desde la cuenta falsa le pregunté si vivía solo. Siempre me había dicho que sí. Siempre había usado eso como excusa para no invitarme, diciendo que su casa era un desastre. Me respondió que no exactamente, que compartía departamento a veces con una ex, pero que ya no tenían nada, que era solo por comodidad económica. Sentí que algo dentro mío se rompía en ese instante. Una ex. Compartiendo departamento. Nunca me lo había mencionado. Ni una sola vez. Yo leí ese mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. No lo podía creer. Me había dicho que vivía solo, que valoraba su espacio, que por eso prefería pasar tiempo en mi departamento o salir. Y ahora, desde otra identidad, me soltaba esa verdad como si fuera un detalle sin importancia. Pero lo peor vino después. Porque en lugar de confrontarlo desde la cuenta falsa, decidí buscar más. Empecé a revisar seguidores, fotos antiguas, etiquetas. Me metí en perfiles que antes había ignorado. Y ahí la vi. Una chica que aparecía en fotos con él de hacía apenas unos meses. Comentarios recientes. Corazones. Fotos en el mismo departamento que él me había descrito. No eran imágenes viejas de años atrás. Eran actuales. Entré a su perfil y sentí que me faltaba el aire. Fotos con él en viajes que, según él, había hecho solo. Historias destacadas donde se los veía abrazados. Y lo que terminó de descolocarme fue una foto de hacía 3 semanas. 3 semanas. Él y ella en una cena, sonrientes, con un caption que decía algo como mi lugar seguro. Me temblaba todo. Literal. Las manos, las piernas. Sentí un calor que me subía por el pecho y al mismo tiempo un frío horrible en la espalda. No entendía nada. Porque esas mismas semanas él estaba conmigo, durmiendo en mi cama, diciéndome que le gustaba cómo lo hacía sentir. Quise convencerme de que tal vez era una ex reciente y que la foto era vieja. Pero la fecha estaba ahí. Clara. Reciente. Y los comentarios de amigos celebrando lo lindos que estaban. Me senté en el borde de la cama mirando la pantalla como si fuera una escena ajena. Como si estuviera viendo la vida de otra chica que no era yo.
Volví a la conversación con la cuenta falsa y, como si el universo quisiera terminar de hundirme, él me escribió primero. Me puso que le había caído muy bien, que hacía tiempo no sentía esa conexión hablando con alguien nuevo. ¿Nuevo? Sentí ganas de vomitar. Porque yo no era nueva. Yo estaba ahí, sosteniendo algo que ahora parecía completamente inventado. En ese momento entendí que no era solo una mentira aislada. No era solo que estuviera hablando conmigo desde otra cuenta. Era una estructura completa. Una doble vida. O quizás triple, no lo sabía. Empecé a atar cabos, las veces que desaparecía, las excusas para no subir fotos, el teléfono boca abajo, el después te explico que nunca llegó. Me di cuenta de que yo no era la única. No era especial. Era una más en un guión que él ya había practicado antes. Y lo peor es que recordé algo que me dijo desde la cuenta falsa, que las chicas se enganchaban más de lo que él quería. Ahí entendí que tal vez esa frase no era casual. Tal vez era su manera de prepararse para soltar a cada una cuando se complicaba. Me quedé en silencio largo rato. No lloré al principio. Solo me sentí estúpida. Engañada sí, pero también cómplice de mi propia negación. Porque las señales estaban. Yo las vi. Solo elegí no mirarlas demasiado fuerte. Esa noche no le escribí desde ninguna de las dos cuentas. Dejé el celular a un costado y me quedé mirando el techo, igual que la primera vez que empecé a dudar. Pero esta vez la duda ya no existía. Lo que existía era una verdad que me atravesaba el pecho y una pregunta que no me dejaba en paz. Si yo había descubierto esto, ¿cuántas más estarían viviendo exactamente la misma mentira sin saberlo? No dormí nada esa noche. Me quedé con los ojos abiertos, repasando cada foto, cada mensaje, cada mentira. A las 6 de la mañana ya no podía más. Sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Me levanté, caminé por el departamento como si estuviera buscando algo que no sabía qué era. En un momento me miré al espejo y me vi pálida, con los ojos hinchados, como si me hubieran dado una noticia de muerte. Y en cierto modo lo era. Se estaba muriendo la idea que yo tenía de él. A las 8 me escribió desde su cuenta real: «Buen día, linda, ¿dormiste bien?». Leí eso y sentí una mezcla de rabia y asco. ¿Cómo podía escribirme eso después de todo? Me escuché a mí misma reír, pero no era una risa normal, era nerviosa, casi histérica. Le respondí corto, seco. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. Mentí. Igual que él. Pasé toda la mañana con una ansiedad que no me dejaba concentrarme en la facultad. Intenté escuchar la clase, pero las palabras del profesor se mezclaban con la imagen de esa foto donde él aparecía abrazando a la otra chica. Mi lugar seguro. Esa frase me daba vueltas en la cabeza. Yo también me había sentido segura con él. ¡Qué ironía! Al mediodía ya no aguanté más. Le escribí que necesitaba verlo. Me dijo que estaba trabajando, que podía a la noche. Le puse que era importante. Tardó unos minutos en contestar y finalmente aceptó venir a mi departamento. Esos minutos hasta que llegó fueron eternos. No sabía qué iba a decir. Tenía ganas de gritarle, de tirarle el celular en la cara, de mostrarle cada captura. Pero al mismo tiempo me daba miedo que lo negara todo y yo quedara como la loca que creó una cuenta falsa. Porque sí, también estaba esa culpa ahí, clavada. Cuando tocó el timbre sentí que el corazón me explotaba. Le abrí la puerta y me abrazó como siempre. Yo me quedé rígida. Me preguntó qué pasaba. Y ahí me quebré. No pude sostener la actuación. Empecé a llorar sin poder frenarlo. No era un llanto silencioso, era de esos que te sacuden el cuerpo. Me llevó al sillón y me decía que me calmara, que le explicara. Y yo, entre lágrimas, le pregunté si estaba conmigo en serio. Me miró confundido, o al menos eso parecía. Me dijo que sí, que qué pregunta era esa. Entonces le pregunté si vivía solo. Dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. Sentí que me ardía la cara. Le dije que sabía lo de la chica. No mencioné la cuenta falsa todavía. Solo dije que había visto cosas, fotos recientes. Su expresión cambió. No fue sorpresa genuina. Fue cálculo.
Bajó la mirada y empezó a decir que no era lo que parecía, que era complicado, que esa relación ya estaba terminada aunque siguieran compartiendo algunas cosas. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté desde cuándo estaba terminada. Me dio fechas vagas, respuestas que no cerraban. Yo le hablaba encima, le decía que hacía 3 semanas estaban cenando juntos, que había comentarios actuales. Me escuché decirle cosas que nunca pensé decir, insultos, reproches que tenía guardados sin saberlo. En un momento me dijo que yo estaba exagerando, que no éramos novios oficialmente. Esa frase me atravesó. Porque era verdad que nunca habíamos puesto etiquetas claras. Pero también sabía todo lo que habíamos hablado, lo que me había prometido sin decirlo explícitamente. Sentí que intentaba reducir lo nuestro para acomodarlo a su conveniencia. Ahí fue cuando exploté. Le grité que me había mentido, que me había hecho sentir especial mientras sostenía otra historia paralela. Le dije que yo no era una opción ni un entretenimiento. Me temblaban las manos, la voz. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Entonces cometí el error, o el acto de sinceridad, no sé cómo llamarlo, de decirle que sabía más de lo que creía. Le mencioné cosas que solo podía saber si había hablado con él desde otro lugar. Me miró fijo y me preguntó qué quería decir. Y ahí, con la cara empapada en lágrimas, le confesé lo de la cuenta falsa. El silencio que siguió fue insoportable. Me dijo que eso era una locura, que cómo podía haber hecho algo así. Intentó girar la conversación hacia mi desconfianza enfermiza. Y por un segundo dudé. Por un segundo me sentí culpable, como si yo fuera la que había traicionado algo. Pero después recordé sus mensajes coqueteando, diciendo que estaba soltero, que hacía tiempo no conectaba con alguien. Y la culpa se transformó en algo más frío. Le dije que si yo no hubiera hecho eso, seguiría creyendo su versión perfecta. La discusión subió de tono. Me dijo que yo había invadido su privacidad. Yo le dije que él había jugado con la mía. En un momento se levantó, tomó su campera y dijo que necesitaba espacio. Que así no se podía hablar. Y se fue. La puerta se cerró y el silencio del departamento me cayó encima como un peso enorme. Me dejé caer en el piso y lloré hasta que me dolió la cabeza. No sabía si acababa de perder a alguien que quería o si acababa de salvarme de algo mucho peor. Solo sabía que nada iba a volver a ser igual después de esa tarde, y que lo que viniera ahora iba a tener consecuencias que todavía no podía dimensionar. Después de que se fue, me quedé tirada en el piso no sé cuánto tiempo. Perdí noción de las horas. El departamento estaba en silencio, pero en mi cabeza todo era ruido. Repasaba cada palabra de la discusión, cada gesto suyo, cada cosa que yo había dicho. Me preguntaba si había sido demasiado, si debí manejarlo distinto. Y al mismo tiempo, otra parte de mí gritaba que no, que lo mínimo que merecía era la verdad. Esa noche no me escribió. Ni un mensaje. Ni un llegué bien. Nada. El silencio fue peor que cualquier grito. Porque mientras discutíamos al menos había algo, aunque fuera doloroso. Pero ese vacío, eso me hizo sentir reemplazable en segundos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la foto de él con ella. Mi lugar seguro. Me levanté varias veces a revisar el celular, como si fuera a aparecer una explicación mágica. No pasó. A la madrugada terminé mandándole un mensaje que borré antes de enviarlo. No quería ser yo la que volviera a buscarlo. Al día siguiente fui a la facultad como un fantasma. Me senté al fondo del aula, mirando el pizarrón sin entender nada. Mis amigas notaron que estaba rara. Me preguntaron qué pasaba. Dudé. Me daba vergüenza admitir que me habían engañado de esa forma. Pero al final, en un descanso, largué todo. No con lujo de detalles, pero lo suficiente. Cuando terminé, una de ellas me abrazó fuerte y me dijo que yo no estaba loca, que lo que había hecho él era manipulación. Escuchar eso me alivió un poco, aunque seguía sintiendo un nudo en el pecho. Pasaron 2 días sin noticias suyas. 2 días que se sintieron como semanas. Yo seguía entrando a su perfil, al de la otra chica, a la conversación de la cuenta falsa. Me hacía daño, lo sé. Pero era como una compulsión. Necesitaba confirmar que no estaba exagerando.
Y lo que encontré me terminó de hundir un poco más. Subió una historia desde el departamento que supuestamente compartía a veces. Se veía una mesa servida para dos. No etiquetó a nadie. No hizo nada explícito. Pero yo ya sabía interpretar esos silencios. Ese mismo día me escribió un mensaje largo. Decía que había pensado mucho, que yo había cruzado un límite con lo de la cuenta falsa, pero que él también había cometido errores. Errores. Esa palabra me dio bronca. Hablaba de confusión, de que su relación anterior estaba en proceso de cierre, de que yo había llegado en un momento complicado. No pedía perdón directamente. Solo justificaba. Leí ese mensaje varias veces antes de responder. Tenía ganas de decirle todo lo que me estaba haciendo sentir, pero estaba cansada. Cansada de explicar, de exigir claridad, de mendigar coherencia. Le contesté que para mí no eran errores, que eran decisiones. Y que yo no quería formar parte de un triángulo donde nadie decía la verdad completa. No respondió enseguida. Y esa espera volvió a activarme la ansiedad. Caminaba por el departamento sin poder concentrarme en nada. No sabía qué hacer después de eso. ¿Bloquearlo? ¿Esperar que eligiera? ¿Hablar con la otra chica? Esa última idea me rondó fuerte. Pensé en escribirle, contarle todo. Pero también me dio miedo estar equivocada en algún detalle y quedar como la loca despechada. Esa noche llamé a mi mamá. No le conté todo porque me cuesta hablar de estas cosas con ella, pero le dije que estaba triste por alguien. Me escuchó en silencio y me dijo algo simple, que cuando alguien te quiere de verdad no te hace dudar de tu lugar. Esa frase me quedó resonando. Porque yo llevaba semanas dudando. Con el paso de los días empecé a sentir algo distinto al enojo. Era una mezcla de vacío y desilusión profunda. No lloraba todo el tiempo, pero tenía una sensación constante de decepción. Me dolía más la mentira sostenida que la existencia de otra chica. Me dolía haber confiado, haber bajado la guardia. Él volvió a escribirme intentando hablar tranquilos. Yo acepté verlo una vez más, no para volver, sino para cerrar. Nos sentamos en un café y lo sentí distante, casi frío. Me dijo que no quería perderme, pero tampoco estaba listo para terminar del todo con su pasado. Esa frase fue suficiente. Entendí que no era indecisión, era comodidad. Quería tener opciones. Me fui de ese café con una claridad dolorosa. No iba a haber una confesión dramática ni un arrepentimiento genuino. Solo medias verdades. Y yo ya estaba agotada. Esa noche lo bloqueé. De la cuenta real y de la falsa. Me temblaron los dedos al hacerlo, como si estuviera cerrando una puerta pesada. No fue un acto de valentía épica. Fue supervivencia. Sabía que si dejaba una rendija abierta, iba a volver a caer. Los días siguientes fueron raros. Me sentía más tranquila por momentos y devastada al siguiente. Había ratos en que pensaba que había exagerado todo, que quizás podría haber sido más paciente. Y otros en los que me enojaba conmigo por haber permitido tanto. Empecé a preguntarme por qué había necesitado crear otra identidad para confirmar lo que en el fondo ya intuía. ¿Qué parte de mí tenía tanto miedo de perderlo que prefería dudar de su mentira antes que enfrentarla? Y esa pregunta incómoda y persistente fue la que me obligó a mirar no solo lo que él había hecho, sino también lo que yo estaba dispuesta a tolerar. Después de bloquearlo pensé que iba a sentir alivio inmediato, como si hubiera apretado un botón y todo se apagara. Pero no fue así. Lo que vino fue un silencio distinto, más profundo. Ya no era la espera ansiosa de un mensaje suyo, sino el vacío de saber que no iba a haber ninguno. Y eso, aunque yo lo hubiera elegido, dolía. Las primeras semanas me movía en automático. Iba a la facultad, volvía, estudiaba lo justo, me juntaba con mis amigas intentando parecer normal. Pero por dentro estaba revisando todo lo que había pasado, como si mi cabeza necesitara entenderlo desde todos los ángulos posibles. A veces me despertaba pensando que había sido demasiado drástica. Otras veces me acordaba de sus mensajes diciendo que estaba soltero y se me revolvía el estómago otra vez. Me pregunté muchas veces si yo había provocado algo con lo de la cuenta falsa. No sé si fue la mejor decisión. No sé si una persona segura de sí misma habría enfrentado las dudas de otra manera.
A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si le hubiera exigido claridad desde el principio, quizá no habría llegado tan lejos la mentira. Pero también sé que nadie me obliga a desconfiar si no me dan motivos. Con el tiempo entendí algo que en ese momento no quería ver, yo ya me sentía insegura antes de descubrir la verdad. Ya había algo que no cerraba. La cuenta falsa no creó el problema, solo lo expuso. Y eso me duele reconocerlo porque significa que ignoré mi intuición por miedo a perderlo. Me costó aceptar que me había enamorado más de la versión que él me mostraba que de lo que realmente era. Me enamoré de los buenos días, de los cafés sorpresa, de sentirme elegida. Pero ahora, cuando lo pienso con distancia, veo que también me estaba acostumbrando a las migajas. A justificar ausencias, a minimizar incomodidades, a adaptarme para no incomodar. No sé si merecía lo que me pasó. Esa pregunta me dio vueltas durante semanas. Hay días en que me siento ingenua, casi infantil. Tengo 19 años, sí, pero eso no significa que no pueda ver las señales. Y aún así, elegí creerle. Elegí confiar en su versión incluso cuando mi cuerpo me decía que algo no estaba bien. Supongo que eso también forma parte de crecer. Hubo un momento un par de meses después en que lo vi de lejos por casualidad. Estaba en una plaza cerca de la facultad, caminando con una chica. No sé si era la misma de las fotos o alguien más. No me acerqué. No me escondí tampoco. Solo lo miré unos segundos y sentí algo extraño, no fue rabia ni celos. Fue una mezcla de nostalgia y claridad. Entendí que ya no quería estar en ese lugar ambiguo. He cambiado desde entonces, aunque todavía no sé si fue para bien en todo. Me volví más desconfiada, eso seguro. Cuando alguien nuevo me escribe, analizo cada detalle, cada pausa, cada contradicción. A veces me descubro comparando. Y no me gusta esa versión de mí. No quiero convertirme en alguien que vive a la defensiva. Pero también aprendí a hacer preguntas incómodas antes. A no aceptar respuestas vagas. A no romantizar el misterio cuando en realidad es falta de transparencia. Aprendí que si alguien evita mostrarte en su vida, probablemente es porque no hay espacio real para vos. Todavía me pregunto cuántas éramos al mismo tiempo. Si la otra chica sabía algo. Si alguna vez se enteró de mí. Hay días en que me dan ganas de escribirle, no por venganza, sino por curiosidad. Pero después pienso que ya no quiero volver a abrir esa puerta. Ya bastante me costó cerrarla. Lo que más me marcó no fue la traición en sí, sino la sensación de haber dudado de mí misma. De haberme sentido exagerada, intensa, paranoica. Ahora intento escuchar más esa voz interna. No siempre la entiendo, pero trato de no silenciarla tan rápido. A veces extraño lo que creí que teníamos. Y me da vergüenza admitirlo. Porque sé que gran parte era una ilusión. Pero las emociones no se apagan por lógica. Se transforman, se acomodan, pero no desaparecen de un día para el otro. Hoy, cuando pienso en todo, no siento odio. Siento una especie de aprendizaje incómodo. Como si hubiera perdido una parte de mi inocencia, pero hubiera ganado un poco más de conciencia. Y aunque intento cerrar el tema, hay algo que todavía me pesa, porque hay una última cosa que pasó después, algo que terminó de poner en perspectiva todo lo que yo creía haber entendido. Esa última cosa pasó casi 3 meses después de haberlo bloqueado. Yo ya estaba un poco más estable, o al menos eso creía. Había dejado de revisar perfiles, de preguntarme qué hacía o con quién estaba. Me concentraba en la facultad, en mis amigas, en reconstruir esa parte de mí que se había quedado temblando. Una noche recibí un mensaje de un número que no tenía agendado. Lo abrí sin pensar demasiado. Era ella. No hizo falta que se presentara mucho. Me dijo su nombre y automáticamente supe quién era. Sentí ese mismo frío en la espalda que había sentido cuando vi la foto por primera vez. Me escribió algo simple, que necesitaba preguntarme si yo había salido con él mientras estaban juntos. No había insultos, no había reproches. Solo esa pregunta directa. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer. Durante meses me había preguntado si ella sabía de mí. Y ahí estaba la respuesta, no sabía nada. Me temblaban las manos mientras escribía. Le dije la verdad. Le conté cuando lo conocí, cuánto tiempo habíamos estado saliendo,
que yo tampoco sabía de ella hasta que lo descubrí. No le hablé de la cuenta falsa. No era necesario. Ella empezó a responder con mensajes cada vez más largos. Me contó que vivían juntos hacía años, que habían tenido crisis, pero que él le juraba que nunca la había engañado. Que hacía semanas lo notaba distante y que algo no le cerraba. Leer eso fue como mirarme en un espejo. Las mismas dudas, las mismas sensaciones. En ese momento entendí que no había sido un caso aislado. Que no era una historia desafortunada entre dos personas confundidas. Era un patrón. Y nosotras habíamos sido piezas intercambiables en algo que él manejaba a su conveniencia. No sentí competencia ni celos. Sentí una tristeza rara compartida. Como si estuviéramos unidas por una mentira que ninguna de las dos eligió. Hablamos casi 2 horas. Al final me agradeció por decirle la verdad. Me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Esa noche me quedé en silencio largo rato después de cortar. No lloré. No grité. Solo me senté en mi cama y respiré hondo. Sentí que algo terminaba de acomodarse dentro mío. No porque la situación fuera justa o fácil, sino porque ya no estaba sola en esa versión de la historia. Ya no era la intensa o la desconfiada. Éramos dos mujeres que habían visto la misma cara oculta. Días después me enteré por ella misma que lo había dejado. No me dio detalles y tampoco los pedí. No necesitaba saber más. Me bastó con entender que la verdad había salido a la superficie, aunque fuera tarde. No sé si algún día voy a entender del todo por qué él hacía lo que hacía. A veces pienso que necesitaba validación constante. O que le aterraba estar solo. O que simplemente le resultaba cómodo sostener varias versiones de sí mismo según con quién estuviera. Pero ya no me obsesiona descifrarlo. Lo que sí entendí es algo sobre mí. Entendí que mi intuición no estaba equivocada. Que esa incomodidad que sentía no era paranoia. Era una alerta. Y aunque me haya dolido, haberla escuchado terminó protegiéndome. No salí ilesa de todo esto. Me costó volver a confiar. Me costó no comparar, no anticipar traiciones donde quizás no las hay. Pero también gané algo. Gané la capacidad de irme cuando algo no me hace bien, aunque duela. Gané la certeza de que no quiero un amor a medias, ni escondido, ni condicionado a silencios. A veces todavía me acuerdo de él. No con amor, tampoco con odio. Más bien como una etapa que me hizo crecer de golpe. Tenía 19 años cuando empezó todo y sentía que estaba viviendo algo intenso, casi adulto. Hoy me doy cuenta de que lo más adulto que hice fue decir basta. No sé qué versión de la historia cuenta él si alguna vez la cuenta. Tal vez dirá que fue una confusión, que nadie salió tan lastimado. Yo sé lo que sentí. Sé lo que fue dudar de mí misma, crear otra identidad para confirmar una verdad que ya sospechaba. Sé lo que fue llorar en el piso de mi departamento creyendo que había perdido algo irreemplazable. Y ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que no perdí a la persona correcta. Perdí una ilusión. Y aunque eso también duele, al menos me devolvió algo más importante, la confianza en mi propia voz. Y así terminó todo, o al menos, así terminó la parte en la que yo dejé de ignorar lo que ya sabía.